Inicio esta conferencia haciéndote una pregunta. ¿Qué legado dejarás? Precisamente esa pregunta es el título de nuestro tema para hoy. Pero, ¿qué es un legado? Legado es lo que se transmite a cualquier sucesor o lo que se transmite a otra generación o de una generación a otra, ya sea fe, costumbres, valores o historia. Analizaremos hoy los diferentes tipos de legado que podemos dejar, pensando en que no pasemos por este planeta, como se dice popularmente, sin pena ni gloria. Reflexionando sobre qué huellas queremos dejar en los corazones de quienes nos siguen en la marcha, en el peregrinaje por esta tierra, sobre todo a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, a los empleados que usted tiene en su organización. ¿Qué legado le quiere dejar en su comunidad, en su vecindario? ¿Qué legado? ¿Qué le quiere transferir? ¿Qué huellas quiere imprimir en los corazones de aquellas personas que durante años han compartido su tiempo con usted? Iniciemos con un primer tipo de legado, un legado de fe. Padres y abuelos que deben saber guiar a sus hijos y nietos en los caminos del Señor. Recordemos a el apóstol Pablo escribiéndole a su gran discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 5, le escribe: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé, escúcheme bien, está refiriéndose a la abuela de Timoteo, a la madre de Timoteo, que anduvieron por los caminos de la fe, que anduvieron por los caminos del Señor y supieron transferir ese legado al nieto y al hijo Timoteo. Termina diciendo ese pasaje: y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Estamos hablando de legado, no estamos hablando de herencia de bienes materiales. Está bien que usted se esfuerce por heredar casas, carros, fincas y cualquier otro tipo de bien material, pero esa herencia de bienes materiales desaparece en cualquier momento. Se puede terminar, las siguientes generaciones pueden echar a perder una empresa que usted fundó. Las siguientes generaciones pueden echar a perder esa casa, esos carros, pero un legado de estos asuntos invisibles, de fe, de valores, de cultura, de historia, es lo que debemos esforzarnos sobre todo. Primer legado entonces por lo que los padres, los abuelos, los hermanos mayores y todos los miembros de la familia debemos procurar es dejar un legado de fe, como sucedió en la familia del discípulo de Pablo, Timoteo. Segundo legado que podemos pensar nosotros y trabajar, construir para dejarlo en quienes nos siguen, un legado de obediencia. Josué capítulo 11, verso 15, se lee así: así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué. ¿Y qué hizo Josué? Viene Moisés, le transfiere un legado de obediencia, de ejemplo de obediencia al Señor. Josué lo toma, pero ¿qué hizo Josué con este legado? Sigue la escritura relatando: y o sea Josué, por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Hermosura de legado. Siempre Moisés le transfirió ese legado de obediencia, lo tomó Josué, y dice la escritura que Josué cumplió al pie de la letra
todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. En tiempos de rebeldía, como los que estamos viviendo hoy, especialmente en la juventud, los padres debemos esforzarnos por dejar en los hijos un legado de obediencia. Pero ¿cómo se nos olvida eso? Y nuestras fuerzas físicas, emocionales e intelectuales van orientadas a heredar cosas materiales, que no es que sea malo, pero que son perecederas. Un legado nadie se lo va a arrebatar a uno de sus hijos. Trabajemos por dejar un legado. Dejar significa conceder, regalar algo. Les regalamos ese legado. Tercer legado, y pónganme atención, sé que habrá profesores o profesoras escuchando esta conferencia. Sé que habrá maestros que tienen a su cargo alumnos y alumnas enseñándoles algo importante para sus vidas. Tercer legado, un legado de educación. No solo corresponde a los padres, sino también a aquellos que tenemos el apostolado del magisterio. Escúcheme bien, profesor y profesora. Debemos ser maestros que marquemos con nuestras enseñanzas y ejemplos la vida de quienes nos están confiando. Esos hijos que están en las aulas, esos hijos de quienes somos responsables, esos alumnos y alumnas, debemos ser padres maestros, pero también los profesores como verdaderos apóstoles de la enseñanza. Mire lo que sucedió en el apóstol Pablo. En Hechos 22:3 dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Comparto algo personal. Sé que algunos ya me han escuchado, o quizás no. Yo recuerdo cuando mi educación primaria de primero a sexto grado la pasé en un hospicio de huérfanos, donde realmente no todos éramos huérfanos, sino también habían niños como yo, que nos internaron allí porque nuestros padres no tenían la suficiente capacidad para mantener a varios hijos. Entonces fui internado en un hospicio de huérfanos. Ahí en mi primaria, estando en cuarto grado de primaria, al ver un sacerdote que era parte del personal de este hospicio de niños, me tomó en sus manos, se convirtió en mi mentor, y hubo un día que me dijo: Benito, usted no va a tener recreo de aquí en adelante. Siempre en la hora de recreo usted va a estar conmigo. Este era un anciano, calculo yo que de unos 80 años, un filósofo italiano que se llamaba Gregorio de Nys. Cariñosamente en todo el hospicio se le llamaba Goyito. Goyito era un genio, un filósofo, un hombre altamente ilustrado. Y él, al ver mis calificaciones a partir de cuarto grado, todo el tiempo en las horas de recreo, él tomaba una silla y ponía otra silla para que yo me sentara frente de él. Y allí comenzó a instruirme. Él me introdujo en el mundo de la lectura, de las letras, de la poesía, de la oratoria. Me hacía concursar en diferentes eventos. Goyito me tomó desde cuarto grado. Y allí Goyito me llenó mi mente de la lectura de muchos libros, incluyendo los clásicos griegos, los poemas épicos de Homero. Allí supe de los discursos jurídicos de Demóstenes y tantas otras cosas. Goyito fue mi mentor. Marcó mi vida en esos años que en aquel tiempo yo los consideraba muy tristes, pero que ahora los califico como una de las mejores temporadas de mi vida. Me dejó un legado
Saben que han pasado 60 años y eso está en mi corazón. La figura de Goyito la recuerdo con mucho cariño. Mucho de lo que yo soy se lo debo a Goyito. Hace 60 años pasó ese episodio en mi vida. Goyito me dejó un legado. Y otro profesor, también mi profesor de cuarto grado. Nunca olvidaré su nombre, porque también fue un hombre que me llenó de consejos, de ejemplos. Y les cuento una anécdota. Yo era primer puesto siempre. Fui primer puesto cuando entregaban lo que en aquel entonces llamábamos boletines, o sea, las calificaciones que se entregaban quincenalmente. Siempre era primer puesto. Y mi queridísimo profesor, cuyo nombre jamás lo olvidaré, imagínese usted, 60 años hace, mi querido profesor, el abogado Leonel Tapia Valverde. Un día que estaba entregando las calificaciones, llamó a otra persona, primer puesto, segundo puesto, y no me llamaba a mí, tercer puesto, y me llama como cuarto puesto. Yo, siendo muy niño, me extrañé mucho y comencé a llorar. Cuando terminó de entregar las calificaciones me dijo: Benito, no se mueva, espéreme, quiero hablar con usted. Y así me quedé yo llorando, esperándolo en mi pupitre. Se acercó a mí, arrimó otro pupitre él y me dijo: Benito, te quiero decir algo. Sé que estás llorando porque crees que perdiste el primer puesto, pero no lo perdiste. Sacaste el primer puesto siempre, pero yo no te lo quise dar. ¿Sabes por qué? Porque yo percibo que en el futuro vas a ser un hombre de influencia para muchas personas. Vas a ser un hombre que vas a estar con tu pensamiento ayudando a muchos hombres y mujeres. Por eso no te lo quise dar, porque te quiero enseñar a perder. Mi querido profesor, abogado Leonel Tapia Valverde. Profesores que marcaron mi vida. Profesores que dejaron un legado permanente y que han pasado 6 décadas y todavía los recuerdo como si fuese el día de ayer. Pero pregúnteme cómo se llamaba mi profesor de segundo grado, de sexto grado, ni los recuerdo siquiera. Intrascendentes totalmente. No marcaron mi corazón, totalmente intrascendentes. ¿Qué tipo de profesor es usted? ¿Qué tipo de profesora es usted? Dando una clase, impartiendo una cátedra en escuela, colegio o universidad solo por devengar un salario. Debe ser un profesor, un maestro, una maestra que trascienda en la vida de esos jóvenes estudiantes que usted tiene al frente. Jamás olvidaré a Goyito. Desde entonces desarrollé el hábito de la lectura hasta el día de hoy, de investigación, de estarme instruyendo. Nunca olvidaré a mi querido profesor de cuarto grado, siempre lo recuerdo frente a mí, a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Un legado de educación, un legado de educación. Pablo dijo en su momento: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. ¿Qué está haciendo usted con sus alumnos? ¿Qué legado les está dejando? Yo me considero dichoso y bendecido. Yo podría decir como el apóstol Pablo, algo que también o tampoco acostumbro decir muy a menudo. Yo nací en una ciudad de hombres y mujeres ilustres, en León, Santiago de los Caballeros, conocido como León, en Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. Y ahí el conocimiento de la filosofía, el derecho, la medicina, las ciencias puras, y allí viví los primeros años de mi vida.
Gracias a Dios. Y en esa ciudad, a esa ciudad en aquel tiempo, se le conocía como la Atenas de Centroamérica, en alusión a Atenas, la capital de Grecia, donde nació mucho de la cultura occidental. Lo que usted sabe hoy y lo que yo sé hoy, mucho de eso nació en Atenas, la capital de Grecia. Y a mi ciudad en aquellos años, la poesía, los escritores, la oratoria, una belleza de sabiduría. Yo nací en León, Santiago de los Caballeros, en Nicaragua. Pero más que enorgullecerme por eso, lo cual es un enorme privilegio para mi vida, haber nacido en esa ciudad. Igual que Pablo, o queriendo ilustrarme con la historia de Pablo. Yo soy judío, dijo Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela, bajo la instrucción, bajo las enseñanzas de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Imagínese usted que un hombre como el apóstol Pablo, referirse a su gran maestro Gamaliel, recordando a su gran maestro Gamaliel, después de ser posiblemente, después del Señor Jesucristo, el hombre de mayor influencia en el cristianismo, el hombre que escribió muchos más documentos en el Nuevo Testamento que cualquier otro, el hombre que nos enseñó doctrina, y al final de la jornada dice: yo le debo mucho esto a Gamaliel, mi gran maestro. Querido profesor y profesora, ¿qué legado quieres dejar en tus alumnos? ¿Cómo quieres que te recuerden? Yo recordaré hasta el último día de mi vida a Goyito, y recordaré también a mi profesor de cuarto grado. ¿Cómo quieres que te recuerden? De igual manera te podría preguntar si eres gerente de una empresa, si eres propietario de un negocio. ¿Cómo quieres que te recuerden tus empleados? ¿Qué legado dejarás a tus empleados? Veamos un cuarto legado. Un legado de paz. Legado de paz. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es lo que Jesucristo dijo. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabe qué era la oración o las palabras finales del Señor Jesucristo cuando iba ya al final de su ministerio terrenal? Dijo: les dejo un legado. Les dejo un legado de paz. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en tiempos de aflicciones y sufrimientos si no tuviésemos ese legado de paz que Jesucristo nos dio? No podríamos recibir fortaleza en tiempos de aflicción, pero al recordar que el Señor nos dio ese legado de tener paz en medio de las ansiedades, paz en medio de las aflicciones, paz en medio de las pruebas y tribulaciones, Jesús nos ha dejado un legado, y por eso Él dice: la paz os dejo. Él ya partía, Él ya se iba. Era como si estuviera escribiendo su testamento, en el que redacta y en el que firma lo que deja a nosotros. Así como cuando uno de ser humano redacta su testamento, Jesús en los últimos momentos en su testamento dijo: a todos ustedes yo les dejo un legado de paz. Y mire que me encanta la traducción de la Nueva Traducción Viviente, siempre en Juan 14:27. Escuche cómo dice: les dejo un regalo. Si nos está dejando es porque se va. Él sabe que se va, pero nos deja un regalo, así como uno de nosotros podemos dar a nuestros hijos, a una persona muy amada. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hemos recibido ese legado de paz de parte del Señor. Por eso estamos firmes en los momentos difíciles. Por eso recibimos fortaleza para seguir avanzando.
¿Qué haría usted y qué haría yo si en tiempos de aflicción no recordamos que Jesús nos ha dejado un legado de paz? De esa paz de la cual habló el apóstol, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor nos hubiéramos suicidado cada uno de los que hemos tenido problemas, pero de pronto el manto de paz desciende sobre nosotros, esa paz que dejó Jesús, y aquí estamos de pie, aquí estamos avanzando. Un legado más, un legado de amor. Este es el legado más noble que los padres debemos dejar a nuestros hijos. Es el legado más noble por el que debemos de trabajar para dejar a nuestros hijos. A la vez es la petición más conmovedora que al partir de este mundo los padres hacen a sus hijos. Escuche esta cita bíblica. Juan 15:9. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Y mire la petición. Permanezcan en mi amor. Un padre no se puede ir en paz de este mundo sabiendo que sus hijos tienen contienda. Es un sufrimiento. Es una tortura. El Señor Jesús, camino a Jerusalén, les recordó: yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Una petición conmovedora. Un día abordaremos específicamente ese tema. Hemos hablado entonces de los diferentes tipos de legado, pero ahora preguntémonos, ¿cuál es la trascendencia del legado? ¿Cómo trasciende ese legado? ¿Cómo trasciende de generación en generación? Les repito que esas son cosas, los legados que les he mencionado. Nadie le podrá arrebatar la fe. Nadie le podrá arrebatar la paz que Dios le ha dado. Nadie le podrá arrebatar el amor y nadie le arrebatará la educación que ha recibido de hombres y mujeres, de nobles maestros que marcaron su corazón y que le regalaron un legado para que usted edifique sobre eso, construya su vida de bienestar, de influencia para los demás. La trascendencia del legado. Josué 24:31 dice: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo. Oiga bien, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. ¿Y qué pasó después entonces que Josué ya no estaba? Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo Israel. Legado, la trascendencia. Moisés trasciende a Josué y una vez muerto Josué, la cadena sigue. Y dice que después de la muerte de Josué pasó lo mismo con los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué. Supieron transferir ese legado que inició con Moisés, que continuó con Josué, ahora continúa con ellos. La gran pregunta de esta conferencia va dirigida a ti, mi querida amiga y amigo. ¿Qué legado dejarás? ¿Qué legado dejarás? Es el título de nuestro tema, pero quiero con esta pregunta llegar a tu corazón y que puedas hacer un alto en el camino y que revises si estás trabajando solo para los bienes materiales que trasladarás o heredarás a tus hijos, o estás trabajando para dejarles algo imperecedero, algo que nada ni nadie les pueda arrebatar. ¿Qué legado dejarás? Reflexiona, piensa, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos especialmente?
¿Cómo quieres que te recuerde tu esposa, tus familiares más cercanos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus empleados? ¿Cómo quieres que te recuerden en tu barrio, en tu comunidad? ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés en este planeta Tierra? Te reitero la pregunta y con esto me despido. ¿Qué legado dejarás? Piénsalo. Y tu vida puede cambiar de aquí en adelante. Porque si hasta hoy no has plantado nada trascendente en el corazón de tus hijos, comienza a hacerlo hoy. Te invito a que lo hagas a partir de hoy. Y que en la intimidad de tu habitación y en lo recóndito de tu corazón respondas esta pregunta. ¿Qué legado dejarás? Gracias por su atención. Han sido muy amables una vez más. Y a todos aquellos que escuchen esta conferencia por video, les mando palabra de gratitud por permitirnos su atención. Les mando palabra de bendición y les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Benito Benavides. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.